Deja de complacer y empieza a vivir. Ese es el lema del libro Indomable de Glennon Doyle, que para mí fue un antes y un después en mi vida. Y es por eso que en este episodio me gustaría contarte cómo fue que llegué hasta ese libro, cómo fue que cambió mi vida gracias a ese libro y cómo me gustaría que ese libro también cambie tu vida. Para empezar, esta historia vamos a viajar un poquito en el tiempo hasta julio del año 2021. Yo estaba en Buenos Aires y hacía un par de semanas, 2 meses máximo, que me había separado de mi relación de 10 años y estaba muy perdida y estaba queriendo encontrarle un poco el sentido a mi vida y empecé a hacer un curso, un taller online que era para encontrar mi propósito, ¿sí? Porque no sabía qué quería hacer de mi vida, si bien mi mayor pasión o mis mayores pasiones son los viajes y la escritura. No estaba todavía muy conectada con esas pasiones. Entonces decidí hacer este taller que, bueno, en otro momento les voy a contar un poco más sobre él, que también fue muy importante en ese momento, en esa etapa de mi vida. Y bueno, uno de los libros que recomendaban en este taller era Indomable, de Glennon Doyle, una chica de Estados Unidos. Y bueno, lo tenía anotado en pendientes, ¿no? Como libros para comprar o libros para leer en algún momento de mi vida. Y un día, cuando estaba preparando mi primer viaje sola, del cual les conté en el episodio número 1, cuando estaba preparando ese viaje, estaba caminando por el centro de la ciudad, haciendo compras previas al viaje. Y justo en la librería, en una librería que había en la avenida, estaba el libro en la vidriera, en la vitrina. Entonces lo sentí como una señal para, para llevármelo. Así que entré a la librería, me compré el libro y 1 o 2 días después estaba viajando a Colón, a Entre Ríos, y claramente fue lo primero que me llevé junto con mi cuadernito viajero, que lo estrené en ese viaje, que también les voy a contar sobre él en algún otro episodio. Y cuando llegué a Colón, lo primero que hice, después de dejar todas mis cosas en el departamento que había alquilado, fue irme a la costanera, ¿sí? Al paseo que está junto al río, y me llevé el libro de Glennon Doyle. Y antes de leerlo, lo que me había pasado era que yo veía a toda la gente que estaba disfrutando de un viernes en la tardecita, tomando mate, familias, chicas con amigas, parejas, chicos jugando. Bueno, había mucha gente, todos estaban acompañados, menos yo, que era la única que estaba ahí sola. Y en un momento me sentí un poco, bueno, mal porque era mi primer viaje sola y porque, bueno, estaba sola. Y lo que dije fue, bueno, voy a ponerme a leer el libro, ¿sí? Porque, bueno, lo tengo acá en la mochila, voy a ponerme a leerlo. Me senté en un banquito frente al río y empecé a leer. Y la primera parte del libro, que claramente no les quiero spoilear nada del libro, porque quiero que realmente lo lean, porque yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque para mí, a todas las mujeres, porque para mí es un libro bisagra. Fue un libro bisagra en mi vida, así que realmente se los recomiendo. Y cuando leí la primera parte, el prólogo del libro, dije, esto ya me está gustando porque es una historia Estoy tratando de no contarles nada para que lo lean y se sorprendan como me sorprendí yo, pero fue una historia que me hizo sentir muy identificada justo en ese momento de mi vida. Y dije, este libro a mí me va a encantar. Y empecé a leerlo, pasé el prólogo, empecé el capítulo 1, y bueno, empecé a leer y bueno, ella cuenta su historia y por momentos creía que, bueno, que el libro que me lo había dedicado a mí. Yo decía, ¿cómo puede ser si yo no la conozco y ella no me conoce a mí? Y esa es una de las cosas lindas que tienen a veces esos libros que parece que están creados basados en nuestra historia, que seguramente es la historia
de muchas mujeres. Y empecé a leerlo de forma tal que me abstraje totalmente del mundo que me rodeaba, de esa costanera, de esa gente tomando mate, de esos niños jugando. No escuchaba nada a mi alrededor. Solamente por momentos cuando me daba cuenta de que estaba leyendo mucho rato, levantaba la cabeza y miraba el río y volvía otra vez a leer. Bueno, y el libro lo terminé, no es muy grande tampoco, pero lo terminé en ese fin de semana largo que estuve viajando por Entre Ríos. Y la verdad es que fue un libro que a mí me dio mucha fuerza y me dio mucha... ese combustible que yo necesitaba o que estaba esperando de alguna manera encontrar para realmente conectar con lo que soy, con lo que era, ¿no? Con lo que soy y con lo que me gusta realmente hacer y con lo que a mí me gusta decir, con aquello que enciende mi alma, ¿sí? Que es viajar y contar historias. Eh, una parte de mí, o sea, contar esas historias, una parte escrito, ¿sí? Y otra parte también eh, a través del podcast y demás. Y, y hay, bueno, muchas frases que me gustaron del libro, pero me gustaría, que las anoté para no olvidármelas, pero me gustaría contarles tres o decirles tres frases que realmente a mí me gustaron mucho del libro Indomable. Bueno, ya para empezar, agrego la del principio, ¿sí? La de dejar de complacer y empezar a vivir. Pero también hay otras frases que me gustaron mucho y que se las voy a leer a continuación. La primera es, eh, quería tomar mis propias decisiones como mujer libre desde mi alma y no desde mi adiestramiento. La segunda es, dejé de ser una mujer que creía que otra persona me complementaría cuando comprendí que había nacido entera. Y la número tres, mis emociones, mi intuición, mi imaginación y mi valor, esas son las llaves de la libertad. Así que bueno, con estas tres frases me despido del episodio del día de hoy. Les recomiendo que lean el libro Indomable de Glennon Doyle. Aunque no sean muy amantes de la lectura, les va a gustar mucho. Es un libro que para mí es el puntapié inicial para que muchas mujeres se animen realmente a ser y a hacer lo que realmente enciende sus almas, lo que realmente les gusta. Y espero que cuando lo terminen de leer o mientras lo estén leyendo, esa llamita que está dentro de cada una de ustedes se encienda y les permita ver el camino a seguir de una forma tan clara como yo vi el mío. Así que bueno, me despido y les agradezco que hayan escuchado este podcast y este episodio. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.